Bueno, tenemos mucho que conversar junto al senador demócrata cristiano, Andrés Saldívar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Buenas noches. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué le parece esta propuesta del feriado para el 2 de enero y si es que usted lo va a votar a favor? Si es populista o no. Bueno, este era un tema que ya estaba planteado de hace algún tiempo en una moción parlamentaria que estaba precisamente en el Senado sin movilizarse por el hecho de que no había tenido ni la iniciativa ni la urgencias que el gobierno hoy día le ha planteado, que es discusión inmediata. Yo personalmente creo que es un tema que, por supuesto, debería haberse planteado con mayor anticipación, pero bueno, si se ha planteado con discusión inmediata, podemos sacarlo en esta semana entre el Senado y la Cámara, siempre que el Senado introduzca modificaciones a la iniciativa de la Cámara. ¿Senador? Ahora, en cuanto a su efecto económico, es relativo, porque yo creo que hay mucha gente que ese día 2 seguramente va a pedir permiso o va a usar permiso administrativo, o si es trabajador independiente, muchas veces suspende su jornada. Y hay una parte, sí, que puede, ¿no es cierto?, estar beneficiada con este proyecto de darle el feriado al día 2. El día 2, ¿no es cierto?, muchas veces incluso las propias empresas tienen fórmulas de relación con sus trabajadores y en una ocasión como esta pueden dar el día feriado y reemplazarlo por horas extraordinarias dentro de las jornadas posteriores o anteriores. Senador. Pero bueno, el gobierno ha planteado la urgencia y la disposición, ¿no es cierto?, que lo hagamos, aprobemos el proyecto de ley. Yo creo que va a tener la votación favorable. Le quiero consultar por otro tema, senador. El debate que se ha abierto sobre la situación de presos con enfermedades como Alzheimer o incluso con enfermedades terminales. ¿Usted estaría de acuerdo con excarcelarlos, con que puedan terminar sus penas en su casa, incluso en caso de que sean violadores de los derechos humanos? Sí, a pesar, ¿no es cierto?, que pueda crear una crítica en la opinión de uno, pero yo estoy de un momento que el padre Fernando Montes planteó este tema. Yo considero que es lógico, porque no es que se le suspenda la pena, ni que no se le aplique la pena. Lo único que se le permite a una persona una enfermedad terminal o que tenga Alzheimer o esté en una situación crítica, ¿no es cierto?, el de que puedan cumplir la pena en la casa, porque el Estado muchas veces no está en condiciones de responder frente a una persona en esa situación de salud. Y no puede dar la atención que corresponde en un penal, menos con las condiciones penales que hoy día existen en nuestros recintos carcelarios. Yo personalmente soy partidario de poder ver ese tema, resolverlo. Esto no es un problema de perdonar a quienes hayan cometido este delito tan repudiable como es el tema, ¿no es cierto?, de las infracciones de derechos humanos, detenidos, desaparecidos, tortura, etcétera. Senador. No se limita a la pena. Y usted, respecto del caso de quienes hayan violado los derechos humanos y que estén en condiciones mentales para hacerlo, no físicas para cumplir la pena, estamos hablando de enfermedades terminales, pero que no tengan afectadas sus facultades mentales, ¿usted les pediría como requisito una aceptación de los hechos, un gesto de arrepentimiento o incluso sin que ellos reconozcan su culpabilidad, incluso sin que manifiesten arrepentimiento, conciencia del daño causado, usted igual les daría el beneficio? No, yo creo que efectivamente podría exigírselo una declaración en ese sentido. Bueno, siempre que puedan hacerlo. Una persona que tiene Alzheimer seguramente no podrá hacerlo, pero una persona que está en una situación de una enfermedad terminal, tan con sus condiciones mentales como para hacer una declaración de ese tipo, yo creo que sí, se le podría pedir. Pero te insisto en esto, Mónica, aquí no es perdonar la pena, es cumplir la pena en forma diferente. En vez de hacerla en establecimiento carcelario que no tiene condiciones como para poder darle la atención que corresponde a cualquier ser humano, aún a un violador de los derechos humanos, yo creo que el tema, ¿no es cierto?, conlleva a que es necesario contemplar una legislación en ese sentido. Y, senador, ¿también sería partidario establecer un límite de edad, que pasada cierta edad ya las personas condenadas no sigan cumpliendo esa pena en la cárcel, como se ha planteado también por algunos sectores? No, yo creo que eso es ir un poco más allá de lo que se está hablando. Se está hablando más que nada, en el caso que yo estoy planteando, gente que está en situación de enfermedad terminal, ¿no es cierto?, que está por morir en corto plazo, y el caso, ¿no es cierto?, de una persona que esté en facultades mentales, ¿no es cierto?, que no le permita, ¿no es cierto?, estar en un establecimiento carcelario y no entienda nada de lo que pasa donde está.
y el Estado no está en condiciones de darle la atención que corresponde a esas personas, que son personas humanas, aun cuando hayan cometido graves delitos como los que cometieron en materia de derechos humanos. Senador, vamos a otro tema. Quiero conocer su opinión respecto de la presidencial y específicamente la democracia cristiana. ¿Debe llevar un candidato propio a primera vuelta o más bien usted se inclina por participar de las primarias de la nueva mayoría? Bueno, yo personalmente hace tiempo ya lo dije que no creo que sea conveniente para la democracia cristiana ir con un candidato hasta la primera vuelta, o sea, hasta el final, y luego decidir el apoyo en la segunda vuelta si no logramos entrar, ¿no es cierto?, entre las dos primeras mayorías. Yo creo que no estamos en condiciones, no tenemos un liderazgo fuerte por el momento, pero yo creo que la democracia cristiana tiene que proyectar algún liderazgo y llevarlo a competir. Seguramente puede ser una primaria, o incluso, ¿no es cierto?, yo creo que debemos hacer un esfuerzo por, primero, exigir que la coalición que pueda formarse de centro-izquierda define un marco programático en el cual todos estemos de acuerdo en él, y luego determinar cuál puede ser la persona que sea ese candidato, ya sea por el hecho de que nos pongamos de acuerdo en él, o bien, ¿no es cierto?, porque se haga un sistema de selección. Ahora, el partido tiene el derecho de tomar sus decisiones, yo voy a respetarlas. Hay muchos dirigentes que creen que hay que ir a la primera vuelta de todas maneras, y yo he escuchado sus argumentos, yo tengo los míos, tendremos que resolverlo en la Junta Nacional que tenemos a fines de enero. Y una vez resuelto, tendremos todos que aceptar esa resolución y asumirla como tal, con la responsabilidad que nos significa como dirigente de tomar la mejor decisión para el partido. Senador. Para que realmente el partido pueda concursar en forma con eficiencia. Senador, ¿usted se sentiría cómodo Daniel, votando por cualquiera de los precandidatos que actualmente aparecen en la nueva mayoría? Específicamente, ¿votaría con plena tranquilidad, cómodamente, por el senador Guiller o no? Mire, si se dan las condiciones, por supuesto, habría que verlo, pero yo personalmente también he hecho ver en mi tiempo que yo creía y creo que Ricardo Lagos es una persona que tiene todas las condiciones como para... Como también creo que en el partido hay gente que puede precisamente representar ese liderazgo, desde nuestra presidenta, como también, ¿no es cierto?, Jorge Burgos, como puede ser Claudio Rego, como puede ser Jimena Rincón, u otros tantos. El partido tiene que proyectar liderazgo, pero insisto que yo no sería partidario de ir con un candidato hasta la primera vuelta sin dejar de participar en una coalición de centro-izquierda. Senador, hablemos de usted, de su carrera política. Usted ha anunciado que va a repostular al Senado y la pregunta es, ¿por qué repostular y en vez de eso no decidir, por ejemplo, que sean otros nuevos candidatos o nuevas personas las que compitan por un cupo senatorial? ¿Qué pasa con la renovación de rostros también en la política, senador? Mira, Mónica, yo lo que he dicho y lo dije anteayer en una entrevista en el diario Así de Talca, que yo no me voy a jubilar en la política. Eso no quiere decir que tenga que ser senador. Voy a seguir en actividad porque creo que es lo que le corresponde, por lo menos mi forma de ser. Y tengo una vocación pública por, ¿no es cierto?, el tema de la política y la asumo con responsabilidad. Ahora, si el partido estima en el mes de marzo, abril, cuando tenga que decidirse que una candidatura mía es conveniente y necesaria para proyectar el partido en el próximo tiempo, yo estaré disponible para ello. Ahora, en cuanto a la renovación, yo soy partidario de que haya renovación y en el caso nuestro, ¿no es cierto?, en la lista parlamentaria que llevemos en la región, irán nuevos candidatos, podrán ir candidatos a senadores y puede ir otro candidato compitiendo en pareja con uno como para lograr un buen resultado. Pero no es un problema que yo quiera ir a la reelección o no ir a la reelección. Lo que sí te digo con toda claridad y franqueza, yo no estoy para jubilarme. Y si estoy en la política es porque soy convencido que puedo hacer algún aporte a ella y mientras tenga fuerza y energía voy a entregarme a ello. Senador, si el partido se lo pide y usted repostula y ganara, quedaría en el Senado hasta el año 2026. Si no me equivoco, usted fue subsecretario del presidente Frei Montalva en 1964. O sea, cumpliría más de 60 años en cargos de primera línea política, subsecretario, ministro, senador, etcétera. ¿No es demasiado tiempo, más de 60 años en cargos de primera relevancia? Con un interregno de 18 años de dictadura. Donde también tuvo cargos políticos muy relevantes, usted como presidente de la ADC, entre otros. Sí, sí, claro, pero es una cosa diferente. No, mira, yo personalmente, son 60, 40, 50, no los mido así.
Yo creo que aquí lo importante es cuando uno tenga la convicción de que puede aportar algo para el bien de su país, de la gente, uno tiene que estar disponible a ello. Lo que yo no he dicho, no, yo no me voy a jubilar, y si no soy senador, trabajaré en política, nosotros en otras posiciones dentro de mi partido, y me entregaré por entero a esta convicción que tengo de la cosa pública, y trataré de hacerlo lo mejor posible. Ahora, ¿cuánto tiempo? Bueno, hasta que Dios me dé vida y me dé fuerza y me dé energía. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tengan muy buenas noches. ¿Por qué, Mónica? Buenas noches. Gracias, Daniel. Gracias.